Bien, pues muchísimas gracias, estimada Karina, por esta oportunidad. Gracias a nuestro querido amigo José Antonio y a Miguel por haber dado un preámbulo que complementa muy bien esta parte porque, bueno, todas las actividades del sector público, pero fundamentalmente los temas de seguridad, procuración de justicia, administración de justicia y los sistemas de rehabilitación en el tema penitenciario, pues van íntimamente ligados con lo que es eh, corrupción e impunidad. Y esto genera graves problemas para el desarrollo armónico de la sociedad. Les agradezco mucho esta oportunidad y déjenme decirles que de antemano les quiero comentar que no es fácil tratar un tema de esta magnitud en tan poco tiempo, pero ojalá que haya oportunidad más adelante de seguirlo ampliando, sobre todo por lo que nos está aconteciendo en nuestro país. Y yo quisiera aquí resaltar algunas cosas, si me permiten, sobre la seguridad. Proviene del latín securitas, que traduce estar sin cuidado, es decir, sentirse a salvo. En la pirámide de Maslow, cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, surge la necesidad de sentirse seguro y protegido. Seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, seguridad moral, familiar y de propiedad privada. Según las teorías de Malinowski, la seguridad es una de las 7 necesidades básicas del ser humano. Los tipos de seguridad que hay: la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad privada. La seguridad nacional, que debería ser el eje articulador de todo, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad publicada en 2019 y al Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de México entiende la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y de las soberanías nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Para los efectos de la Ley de Seguridad Nacional, son amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales y actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, actos en contra de la seguridad de la aviación. Los tipos de seguridad. La seguridad pública, en la Constitución Política y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que es una función concurrente a cargo de los 3 niveles de gobierno, que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. Para 2024, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se le asignarían 105,839 millones de pesos, un aumento de solo 2% en su presupuesto. En 2023 a esta dependencia se le otorgaron 103,782 millones. De ellos, destinaría 70,767 millones 434,577 pesos para el funcionamiento de la Guardia Nacional, casi el 70% del total del presupuesto de la dependencia. La seguridad privada, actividad a cargo de los particulares autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o de desastres en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.
Los costos de protección ascendieron a 348,000 millones de pesos en 2022, de acuerdo con el índice de paz 2023. Este indicador incluye seguros, gastos de seguridad privada, el costo de las alarmas de fuego para protección, cambio de lugar de residencia o negocio, debido a la violencia y la instalación de alarmas, cerraduras, puertas, ventanas, rejas y cercas. Por la inseguridad, 80% de las empresas y un sinnúmero de instituciones invierten entre el 5 y el 8% de su gasto operativo, informó en 2022 la organización Agrupaciones de Seguridad Unidas por México. El estudio Ipsos en enero de 2024 establece que el crimen y la violencia son la mayor preocupación del 55% de mexicanos este 2024. Según reveló un estudio de Ipsos, empresa internacional de encuestas e investigación de mercado, en el informe ¿Qué le preocupa al mundo?, Ipsos pidió a ciudadanos de México y otros 28 países que citaran los temas que más le inquietan para este año, en el que a nivel global resaltaron inflación 36%, crimen y la violencia 29%, pobreza y desigualdad 29%, desempleo 27%, corrupción 26%. La encuesta nacional, el INEGI, por su parte, en el 2023, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en diciembre de 2023, el 59.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo con el 96.4%, Naucalpan de Juárez con el 91%, Uruapan con 89.9%, Ecatepec de Morelos con 88.7%, Zacatecas con 87.6% y Cuernavaca con 85.7%. Violencia y crimen organizado. Aunado a la inseguridad, la violencia perpetrada por el crimen organizado es un hecho que preocupa a los mexicanos, de acuerdo con la encuesta de GEA-ISA de septiembre de 2023. El Índice de Paz México 2023 destaca que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2% en los últimos 8 años. Este aumento fue impulsado por deterioros en la extorsión y narcomenudeo, con aumentos en la tasa de 59.5% y 148% respectivamente. El crimen organizado extorsión. El pasado 26 de enero de 2024, 2 hermanos, una niña de 11 y un adolescente de 16 años, quienes se encontraban limpiando la fachada de una barbería en San Miguel de Allende, Guanajuato, se negaron a pagar el derecho de piso. ¿Cuál fue el resultado? Los aniquilaron. Si gustan pueden acceder al video, que está en las redes sociales, y digo, para, como decía bien Miguel, no detenernos en muchas cosas, pero si gustan lo podemos ver, ¿no? Por el asesinato de 2 hermanos, una niña de 12 años, un adolescente de 16, quienes se encontraban limpiando la fachada de un negocio, una barbería, cuando fueron atacados a balazos. Se indaba la extorsión como motivo de esta agresión. El sujeto abrió fuego la tarde del jueves contra los hermanos Aide Yareli, de 11 años, y a Luisac, de 16, mientras realizaban labores de limpieza en la fachada de una barbería localizada en el ejido de Tirano. La familia pretendía inaugurar el local este viernes. Según reportan medios locales, Aide llevaba meses aprendiendo a poner uñas de acrílico, mientras que Aldo habría estudiado barbería en una academia de belleza. Según la primera línea de investigación, desde hace días, hombres armados le habrían advertido a Aldo, el hermano mayor, que tenía que pagar piso y seguridad para poder abrir su local, pero este se negó. El asesinato de los 2 hermanos causó indignación entre la población de San Miguel de Allende, que exigió justicia a través de sus medios sociales. Ante los recientes crímenes en este municipio, el alcalde se pronunció. Con los niños no se vale. No. Si tú eres un joven, si eres alguien que consume drogas, quiero decirte que no hay final feliz. Si consumes drogas, no estás consumiendo una mercancía. La mercancía eres tú. Y tarde o temprano le vas a hacer daño a tus seres queridos o le van a hacer daño a ti
seres queridos, los sanmiguelenses que están alrededor de uno. Con los niños no, pero bueno, de Guerrero a Guanajuato. También en Guerrero. Crimen organizado y homicidios. Entre 2015 y 2021, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado creció de alrededor de 8,000 al mes, perdón, de 8,000 a más de 23,500 de acuerdo con esta medida. Los homicidios relacionados con delincuencia organizada aumentaron 190% en el periodo, de acuerdo con el índice de paz México 2023. Crimen organizado sacerdotes. Quiero hacer la acotación por el medio en el que estamos todos inmersos. Desafortunadamente, estos hechos han alcanzado a diversos integrantes del clero. En abril de 2023, el Centro Católico Multimedial indicó que México es por 14 años consecutivos uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. 50 sacerdotes católicos han sido asesinados en México en los últimos 3 sexenios, 7 durante este sexenio, y cada semana se registran entre 24 y 26 agresiones contra instancias, monumentos y templos de la Iglesia Católica. Uno de los casos fue el de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua en junio de 2022, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. El Papa ha dicho, la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario. Quante uccisioni in Messico. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita da questa tragedia. Ancora una volta ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma cresce le inutili sofferenze. En julio de 2022, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, dio un mensaje en el que señaló que nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social, y dio un panorama de lo que se vive en México. Simón, ese video no se escucha. Así, claro. ¿Sí? No, no se escuchó, pero no importa, sigue. Durante 2022 ingresaron 3,035 personas a los centros penitenciarios federales y 135,461 a los centros penitenciarios estatales, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 realizados por el INEGI. A finales de 2022 había 226,077 personas privadas de la libertad internadas en los centros penitenciarios federales y estatales. La reinserción social, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos humanos. Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Las autoridades corresponsables, en coordinación con la unidad encargada de los servicios postpenales dentro de la autoridad penitenciaria, establecerán centros de atención y formarán redes de apoyo postpenal a fin de prestarlos a los liberados, externados y a sus familiares el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia. Como parte de los servicios postpenales para dar seguimiento de las personas con algún beneficio de libertad, se realizan actividades en materia de educación, salud física, salud mental. Erradicar la impunidad y denunciar. De acuerdo con Impunidad Cero en México, de cada 100 delitos, solo 6.4 se denuncian. Y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven.
El INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en PIPE 2022, reporta que en 2021 solo se denunciaron 10.1% de los delitos. De esta forma, la cifra negra corresponde a 93.2% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2021. Acabar con la corrupción. La percepción de corrupción se incrementó en casi todas las instituciones del sistema de seguridad e impartición de justicia en el país. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2022, el mayor porcentaje de percepción de corrupción fue para Policía de Tránsito con 74.9%, Personas Juzgadoras con 67.3%, Policía Preventiva Municipal con 66.8%. En educación, Sebastián Gallieni, profesor de Economía en la Universidad de Maryland, ha señalado que el principal vínculo teórico entre el aumento de la educación y el comportamiento criminal es bastante directo. La educación aumenta las oportunidades de trabajos legítimos y sus salarios, lo que reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Además, un estudio realizado por Lochner y Moretti en 2004 señala que la mayor educación reduce la tasa de criminalidad. Un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento. Sebastián Galliani, profesor de Economía en la Universidad de Maryland, ha señalado que el principal vínculo teórico entre el aumento de la educación y el comportamiento criminal es bastante directo. La educación aumenta las oportunidades de trabajos legítimos y sus salarios, lo que reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Además, un estudio realizado por Lochner señala que la mayor educación reduce la tasa de criminalidad. Un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento. En el video vemos niños teniendo una fiesta con integrantes de un cartel, otros menores jugando a hacer un retén con armas simuladas, otro niño con un arma de fuego cantando un corrido y al final un grupo de infantes cantando un corrido tumbado que hace apología del narco. Esto está en redes sociales. Narcoestética. En Sinaloa, la doctora Rafaela Martínez Terrazas tiene una pila de solicitudes de clientes potenciales, mujeres que quieren cirugía plástica. La mayoría de ellas busca hacerse procedimientos asociados con lo que se conoce como narcoestética. Una cintura más pequeña y definida, caderas más anchas con glúteos más grandes, y si hablamos de senos, generalmente son grandes. A una mujer con esta silueta hiperfeminizada y exagerada se la conoce a menudo en México como la buchona, especialmente si le gustan los artículos llamativos y de diseño y tiene un amante narco. En este clima de inseguridad y donde permea la narcocultura, no debe perderse de vista el impacto negativo que tiene la inseguridad en el clima de inversión. Altos niveles de delincuencia y especialmente de crimen organizado pueden desincentivar a los inversionistas locales y externos y, por tanto, obstaculizar la expansión de las empresas. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 del INEGI menciona que el 25% de las compañías privadas sufre de la delincuencia y 52% de sus propietarios consideran la incidencia delictiva como el principal problema para su operación. La inseguridad y el delito tuvieron un costo en México de unos 278,000 millones de pesos, aproximadamente 15,000 millones de dólares durante 2021. La inseguridad pública fue el mayor problema de gobernanza, según la encuesta sobre las expectativas de especialistas en economía del sector privado en diciembre de 2023. Luego siguieron otros problemas de falta de Estado de Derecho, incertidumbre política interna, corrupción e impunidad. La falta de seguridad superó a factores como inflación, la política monetaria y las políticas públicas. Con una alta percepción de inseguridad en el país, la inversión extranjera pone en riesgo los riesgos que se corren. Coparmex informó que en 2021 llegaron 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directo a nuestro país, mientras que otros 35,000 millones de potenciales inversiones no llegaron por la inseguridad. La violencia y la inseguridad desalientan el turismo, como ha pasado recientemente en Chiapas,
donde empresas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y el propio México debieron parar sus actividades para visitar la selva lacandona debido a la inseguridad que ha ido en aumento en la zona. En Taxco y Acapulco, Guerrero, donde no hay transporte ante las extorsiones del crimen organizado. En Villahermosa, Tabasco, donde se han registrado hechos de violencia diversos. La situación incluso ha derivado en la emisión de alertas de viaje por parte de los Estados Unidos y del Reino Unido. Dado que la seguridad es un tema que interesa y que preocupa a todos, es necesario la participación ciudadana para lograr contextos de cohesión social, paz y seguridad. La conjunción de actividades y esfuerzos entre las escuelas, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, serán fundamentales para reconstruir el tejido social que ha afectado la violencia, impulsar la rehabilitación de quienes se reintegran a la sociedad tras haber delinquido, invertir y desarrollar las comunidades, generar opciones de empleo, fortalecer la denuncia, abatir la impunidad, mejorar la generación y diseño de las políticas públicas. Una propuesta para atender la violencia que se vive en México es la planeada por el Centro de Investigación y Acción Social a través del modelo de reconstitución del tejido social que contempla como base la integración de autoridades municipales, ciudadanos, empresarios, iglesias y organizaciones sociales, en donde cada instancia se compromete a cubrir una parte de los gastos de acciones como impartición de cursos, talleres, honorarios por la renta de equipos que operarán en el territorio con la finalidad de crear convenios institucionales e insertar equipos multidisciplinarios a nivel barrial o municipal. La propuesta es obra de Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, integrada por jesuitas y laicos. Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia y corroen la gobernabilidad en algunos países, señala un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos aspectos a destacar son: América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. La zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína, son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región. El narcotráfico genera entre 80,000 y 90,000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un estudio de la organización Global Financial Integrity, elaborado por una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Por ello, propone priorizar de nuevo las estrategias financieras contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunado al tema de consumo, no puede olvidarse la dinámica económica y las actividades paralelas que se realizan como lavado de dinero, tráfico de armas, secuestro, piratería, trata de personas y robo de combustible. Este consumo, particularmente de fentanilo, ha generado una crisis de seguridad y salud, particularmente en Estados Unidos, donde aumentó más de 50 veces entre 2010 y 2021, al pasar de 0.6 a 32.3 de los fallecimientos, señala una investigación publicada en la revista Addiction. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir esta droga. En América Latina, el consumo de fentanilo no se ha arraigado, aunque sí se han producido pequeñas incautaciones en Argentina, Paraguay y Brasil, pero no hay pruebas de producción ilícita organizada para un mercado de consumo en estos países. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero, publicada por el Departamento del Tesoro en 2022, destaca que las organizaciones de narcotraficantes en México lucran con la migración, ya que genera miles de millones de dólares. Las cuotas por cruzar la frontera de México pueden ir a más de $10,000, pero para los migrantes chinos que viajan por el Pacífico, estas se escalan a varias decenas de miles de dólares. De acuerdo con Insight Crime, los principales carteles que operan en México el tráfico de migrantes son el cartel de Caborca, el cartel del Golfo, el cartel Jalisco Nueva Generación, cartel de Juárez, cartel del Noreste, cartel de Sinaloa y los Zetas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizó en los últimos años una estimación conservadora que indicó que organizaciones criminales ganaban
hasta 500 millones al año por el tráfico de migrantes. Uno de los temas que se ha abordado sobre el combate al narcotráfico es la lucha contra los carteles de la droga. De acuerdo con el Centro de Estudios Insight Crime, hay 5 grupos criminales con mayor relevancia en América Latina: Mara Salvatrucha o MS-3 en El Salvador, Los Choneros y los Lobos en Ecuador, Tren de Aragua en Venezuela, Cartel de Sinaloa en México, con presencia en Latinoamérica y el Caribe, Ejército de Liberación Nacional de Colombia. De acuerdo con la DEA, el cartel Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen más de 44,000 elementos en más de 100 países. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas alertó que el aumento de la violencia en la región de América Latina relacionada con el narcotráfico se ha debido en gran medida a la rivalidad entre los grupos criminales del cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Ante la violencia y el aumento del tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, se han generado propuestas para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas es la de designar a los carteles como organizaciones terroristas, como la iniciativa de ley que presentaron los senadores republicanos John Kennedy y Lindsey Graham. Al designar a carteles de la droga como terroristas, el gobierno de Estados Unidos podría usar la jurisdicción extraterritorial para lanzar ataques en México y a enjuiciar a ciudadanos de cualquier nacionalidad vinculados a los carteles del narcotráfico. A esta propuesta el gobierno de México se ha opuesto. Estados Unidos, para desincentivar el uso de empresas para mover recursos generados por el narcotráfico a través de oficinas del control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro, ha sancionado a particulares y empresas por su relación con carteles de la droga. En noviembre de 2023 sancionó a 3 mexicanos y 3 empresas por su probable relación con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y entre las empresas sancionadas se encuentran Aziz Realty and Vacation Club, SADCB, Axisel and Maintenance Building, SADCB, comercializadora de servicios turísticos de Vallarta, Fondos en Vacation Buildings, Venta y Mantenimiento, SADCB, Grupo Minera Barro Pacífico, SAPI de SB, International Realty and Mantenimiento, SADCB, Mega Comercial, Ferroeléctrica, SADCB, Real Estates and Holiday Cities, SADCB, y Terras Minas e Inversiones del Pacífico, SAPI de CB, ligadas a Alejandro Foubert Cadena. Si me permiten, ya en esta etapa, quisiera hacer 3 acotaciones, 3 señalamientos. Hasta 1987, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo, se usaba con México y los demás países, sobre todo Centroamérica, solamente como punto de llegada, recarga de combustible y seguían. En aquel entonces se pagaba $1,000 por kilo como protección, de tal forma que si un avión cargaba una tonelada de cocaína, pues los grupos de narcotraficantes locales, por preparar una pista y llevar el combustible para la recarga correspondiente, ganaban $1,000,000 y no tenían más que invertir. Muchos de ellos se hicieron de casas, ranchos, negocios y demás. Pero en el 87, los carteles dominantes, Cali y Medellín, llegan a un acuerdo, asesorados por un economista norteamericano, y les dicen: ya no paguen en dinero, paguen en especie, y van a abrir un mercado de consumo adicional. A partir de 87 empiezan a pagar con mercancía en especie, y entonces empieza a darse el incremento del consumo en el país, a grado tal de que han tenido cada vez más poder. Y una pregunta recurrente es: llega uno a una ciudad, que puede ser México, puede ser cualquier país de América Latina y del mundo, y todo el mundo sabe quiénes son, menos las autoridades. Este incremento cada vez trae más violencia, más muertos,
participa cada vez más policías, más ministerios públicos, más jueces, más miembros del ejército, más miembros de la marina, y el problema no se detiene, sigue creciendo. Yo hago un símil y digo, es como si queremos curar los problemas de salud poniendo cada vez más hospitales, más clínicas, pero no vamos al origen del problema, a la prevención. Y si no se trata para resolver el tema de la salud con tener más hospitales, sino tener menos enfermos. ¿Qué hacer en esto? Ya ha habido una serie de puntos de vista encontrados para atacar este fenómeno de narcotráfico, farmacodependencia, y a veces se ha privilegiado más el uso de la fuerza, pero también se tiene que privilegiar otros muchos factores. La gente del campo no tiene recursos para utilizarlos en su economía, de tal forma que los empleadores son normalmente los narcotraficantes. Ellos les dan empleo, pero también les dan seguridad, educación al construir escuelas, salud al construir clínicas, y son los que les brindan todos los elementos para que tengan una vida. Claro, son esclavizados por el tema de las drogas. Ese es uno. Y segundo, hasta la aparición de los Zetas, ¿sí? Las actividades delictivas estaban perfectamente bien, ¿sí? Ubicadas en compartimentos diferentes. Pero la llegada de los Zetas empezó a aglutinarlos más, de tal forma de que hoy los grupos de narcotraficantes que han venido a traer cada vez más violencia y terror, apoyados por desertores del ejército salvadoreño, ¿sí? O de Rusia o de China, algunos italianos, ¿sí? Que han venido a infundir cada vez más terror para que los grupos rivales se detengan o contengan, y se ha dado una lucha por el territorio. Y antes estaban más o menos, ¿sí? Ubicadas las actividades entre los contrabandistas, pero también entre los productores y los exportadores de droga. Marihuana o heroína, en el caso de México. No se daba la cocaína porque, bueno, pues esa viene principalmente Colombia y Bolivia. Y México era un país de paso, igual que otros países. Pero con el uso y abuso de las sustancias químicas hoy preocupantes, las metanfetaminas, pero principalmente el fentanilo, que produce en el 95% de los casos adicción en la primera dosis, es lo que ha llevado al gobierno de los Estados Unidos y a la sociedad norteamericana, ¿sí?, a impulsar estas políticas de choque. Es un tema cada vez más complejo. Cada vez tienen más poder, cada vez lo utilizan con mayor contundencia, y pareciera ser que estamos condenados, ¿sí?, a vivir con este tema si no actuamos con responsabilidad y a tiempo. Quisiera destacar una nota que el magistrado de la Mata del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal decía: la participación de las organizaciones criminales en el próximo proceso electoral va a ser significativa. Y yo creo que de todos nosotros depende que eso no suceda. De la participación responsable de todos, ciudadanos, padres de familia, maestros, líderes religiosos, sacerdotes. Todos debemos de participar, empresarios, en esta cruzada. Es por México, es por nuestra seguridad. No podemos legarles eso a nuestros hijos o a nuestros nietos, y este es un mal que invade América Latina, pero también al mundo. Muchas gracias, hasta aquí mi participación y estoy abierto a preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias, Simón, por el análisis tan completo y profundo del tema que nos presenta. De verdad que nos sirve mucho a los que no estamos vinculados a esta temática, pero que la vivimos en nuestro querido México, los que vivimos en México, pero que también es una realidad de otras partes de América Latina. Muchísimas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Veo que ya están levantando las manos. Estamos atentos a los demás. Recuerden que tenemos media hora para preguntar, por lo que hay espacio para que prácticamente todos puedan intervenir. En primer lugar, le doy la palabra a Marta Patricia Martínez.